Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Quisiera comentarles a todas y cada una de ustedes si han escuchado o han ustedes dicho en algún momento perdón, pero lo han dicho a lo mejor, como decía Naye, de dientes para afuera, nada más, porque muchas veces hasta cuando vamos al súper y alguien nos golpea por accidente con el carrito, nos dice, ay, perdón, y nosotros decimos, sí, y vamos como que haciendo como que una muletilla de esa palabra de perdón, pero no lo hacemos o lo hacemos deliberadamente pensando que ya con eso quedó saldado todo. Pero el perdón del que Dios nos habla es de un perdón especial, como nosotros lo tenemos que entender, porque si nosotros no lo entendemos de esa manera que Dios nos lo quiere mostrar, nosotros vamos a lo mejor a decir en su momento, ay, bueno, ya, ¿qué quieres que te pida? ¿Perdón? Bueno, ya, perdóname. ¿Ya está bien o cómo quieres? ¿No? Y Dios no quiere que lo hagamos de esa manera. Entonces, cuando nosotros hemos sufrido cosas, a lo mejor nosotros decimos que vengan y que me pidan perdón, porque nosotros nos sentimos las víctimas de los acontecimientos. Pero ¿te has puesto a pensar de las veces en las que tú has sido el verdugo de la historia y no te quieres dar cuenta, o te das cuenta pero te cuesta tanto venir y decirlo que simplemente dices, bueno, lamento la verdad que te hayas sentido mal, lamento la verdad que esto te haya hecho sentir incómoda? Vamos muchas veces a la congregación y pensamos que porque estamos ahí ya somos bien espirituales, pero en cuanto la hermana o el hermano ujier nos dicen, hermana, ¿puede moverse de ese lugar porque está reservado para una hermana que va a venir con silla de ruedas? Entonces, ¿ustedes cómo contestan? Ay, pero por eso vine tan temprano, o sea, por eso llegué temprano precisamente para apartar un buen lugar y ahora resulta que me quieren quitar de aquí. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está la intención también de nuestro corazón? No es lo mismo, hermanas, disculparse que aprender a pedir perdón, o aún mejor, aprender a experimentar el perdón. Disculparse es como dice la palabra, disculpa, o sea, me excuso de algo que a lo mejor tú me estás diciendo que yo tengo la culpa, pero que yo no me siento totalmente culpable de lo que me estás diciendo. Entonces, si separamos esa palabra, entonces tenemos disculpa, ok, me excuso de esa culpa y quedo libre, pero no es lo mismo disculparse que pedir perdón. Muchas veces cuando hay cosas en nuestro corazón que nosotros ya fuimos acumulando, una disculpa no es suficiente para nosotros. Necesitamos algo más profundo porque se ha formado en nuestro corazón una herida. Y como nos lo decían ahora, necesitan lavar, volver a abrir y volver a curar eso. Entonces nosotros tenemos ahora que estar dispuestas también a pedir perdón, pero también a recibir ese perdón. Por ahora quiero que vayamos entendiendo que la palabra nos dice que el perdón, tanto en el griego como en
como en el arameo, en los significados que tiene la palabra, el perdón quiere decir rociar, verter, o sea, echar por delante, conceder, dar gratuitamente algo de nosotros, como Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Si nosotros vemos todas estas palabras, vienen y hacen ejemplo a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él vino a rociar, ¿no? Vino a traer esa sangre que Él vertió en la cruz, vino a rociar nuestras vidas de una nueva manera de vivir, de experimentar el verdadero perdón. Él vino a entregar su vida, a conceder su vida gratuitamente, porque nosotros no pagamos nada, porque Él nos diera el perdón. Nosotros no lo merecíamos. Dice que nosotros lo que merecíamos era la muerte y la muerte eterna. Pero ahora Él nos lo ha cambiado, ese boleto, por un viaje a la vida eterna a través de ese perdón. Hablar del perdón es hablar de lo que en sí la obra de Cristo Jesús ejemplifica y por lo cual nosotros hoy estamos aquí. Porque si Él no hubiera dispuesto en el corazón del Padre, no hubiera nacido ese deseo de perdonar lo que nosotros ya no podíamos pagar, no estaríamos hoy nosotros aquí. No estaríamos aún en el día a día esperando y clamando a ese Dios por ese perdón, pero por ese perdón verdadero. Porque a lo mejor cuando venimos a la congregación y el pastor nos dice, pidamos perdón a Dios, o el hermano, o el maestro en la clase nos dice, pidamos perdón, decimos, sí, Dios, perdónanos. Pero es un perdón que no es genuino, que no es el verdadero perdón que nosotros necesitamos. ¿En base a qué? En base a lo grave y a lo grande que ha sido nuestra ofensa delante de Dios. Y decimos así como cuando te tropiezan con el carrito, ay, perdón. Y así le decimos a Dios, ay, perdón, perdóname, Señor. Pero no lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, desde esa parte donde nosotros hemos lastimado, donde nosotros ya hemos experimentado lo que significa querer sentir ese perdón. Hoy, por la gracia de Dios, nosotros hemos sido perdonadas por ese favor inmerecido que nosotros no merecíamos. Y la palabra nos dice que precisamente el salmista decía en Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y entonces nosotros vemos que el perdón es reconocer, como lo hacía el salmista, que Él era el único que podía hacer las cosas de una manera especial, de una manera incondicional. Y hemos llegado ya al punto en el que quiero que abran su cita bíblica en Mateo 5, 21 al 25, que vamos a ver en esta tarde. Mateo 5, 21 al 25. Y dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántas veces nosotras como mujeres no hemos hecho esto? Dice aquí que se enoje, y muchas veces nosotros vemos que el enojo es algo pasajero y que no va a trascender más allá, pero Dios te dice, oíste que fue dicho no matarás. ¿Y saben por qué lo decía Jesús? Porque anteriormente
en Mateo 5:38 al 48, ahí nos aparece una cita donde nos dice que antes se decía que era ojo por ojo y diente por diente. Y hoy, en la actualidad, aquí a lo mexicano decimos, el que me la hace, me la paga. Entonces, Dios no ignoraba nada de eso. Desde la antigüedad ya decían ojo por ojo, diente por diente. Entonces, por eso es que Jesús les dice, ¿oísteis? O sea, ¿tienes conocimiento de lo que se te dijo anteriormente? ¿No? De que eso era lo correcto que tú tenías que hacer. O sea, no perdonar, sino lo que tú me hiciste, yo tengo que ir y cobrártelo, ¿no? O sea, de la misma manera, o si se puede, un poquito más, mejor, para que se note quién puede más. Nada más para que tú vayas midiéndole con quién te estás metiendo, ¿no? Y entonces él ahí dice, pero ahora yo les digo. Y esos peros, cuando nosotros vemos esos peros dentro de la lectura bíblica, marcan un antes y un después en la historia. Porque si bien dice, ¿oíste esto? Bueno, pero ahora yo os digo que el que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Quiénes de ustedes, incluyéndome yo, estamos dispuestas a hacer eso? Yo creo que nadie, porque lo primero que hemos aprendido allá afuera es que te dicen, si tú me la haces, me la pagas. Es más, hasta nuestros hijos les llegamos a decir así, ¿verdad? Si te pegan en la escuela y me vienes todo golpeado, te voy a dar más para que se te quite y aprendas a que no te tienes que dejar que te golpeen. Entonces, así es como vamos nosotros heredando cosas que no están correctas. Y nosotros lo vemos así, y la palabra hoy viene y te derrumba toda esa historia que tú has venido formando y te dice, pero si te hieren en la mejilla izquierda, ponle también la derecha. Y más adelante dice, y al que quiera pleito por la capa, déjasela. O sea, no la pelees. Si eso te es motivo de que tú te vas a enojar y que tú vas a ir más allá, dala mejor y no la estés peleando. Pero ahora hasta nos peleamos el lugar en la congregación, la silla que nosotros creemos que es la más cómoda. Nos peleamos el lugar en donde nos sentamos. Nos peleamos ser los primeros donde hay venta de alimentos. Nos peleamos hasta con el hermano porque decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo se atrevió a que le apartaran el lugar y a ponerse delante de mí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y dice más adelantito, y al que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, no quiero solamente tu esfuerzo por algo que te dicen que tengas que hacer. Cuando les decimos, y yo me siento muy agradecida con este ministerio porque yo sé que yo les digo, hermanas, hay que hacer esto y sale, yo sé que Dios pone en el corazón de cada una de ustedes, pero sale de su corazón el decir, yo pongo esto, más esto, más esto, ¿no? Y la palabra te está diciendo, si te obligan, bueno, porque de alguna manera dicen te obligan y lo haces, ¿no? Pero aún es más válido delante de Dios que aunque te digan que lo hagas, de ti salga que de lo que te dicen que hagas aún más. Y dice, porque qué de bueno tiene amar a quienes nos aman, y eso es muy sencillo, ¿verdad? Decimos, claro, pues si yo solamente recibo amor de tu parte, o sea, si yo solo recibo amor de Naye, pues ¿qué va a esperar Naye de mí? Que yo le corresponda de la misma manera, ¿verdad? Que Carmelita también reciba mis atenciones así como ella me las da, ¿verdad? Y eso es sencillo, y la palabra nos dice, pero qué de bueno tiene todo eso. Mas ahora se nos dice, amad a vuestros enemigos. Es amarlos, o sea, no quererlos, no tolerarlos, sino amarlos. ¿Cómo? Como Dios nos amó a nosotros. Y dice, bendecir a los que nos maldicen
Y eso es algo complicado porque decimos, es contracultural, decía el pastor de la iglesia. Eso va en contra de lo que a mí me han enseñado. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Si tú me maldices, yo vengo y te tengo que bendecir. O sea, Dios, no te pones a pensar lo que yo estoy sintiendo, pero ¿qué creen? Que nosotras nunca nos hemos puesto a pensar lo que Cristo Jesús pasó en esa cruz al quedar totalmente desfigurado por perdonar nuestras transgresiones y por perdonar nuestras culpas y por hacer precisamente lo que dice aquí, dar más de lo que Él tenía hasta cierto punto que haber dado por nosotros. Y dice, y hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. O sea, cuando a veces nosotros como mujeres muchas veces queremos simplemente evadir y decir, mira, con que yo no te vea, ojos que no ven, corazón que no sienta, y entre más lejos, mejor. Y Dios aquí te dice, haz todo lo contrario. ¿Para qué? Para que seáis hijas de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Y saben cómo se llama eso, hermanas? Gracia sobre gracia. Y la gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios. Y entonces la palabra nos dice precisamente también ahí en Mateo 5:22, pero en la parte B, dice cualquiera que se enoje. O sea, a veces decimos, bueno, pero no pasó a mayores, simplemente me molesté y me enojé contigo por lo que hiciste, pero pues nada más me enojé, ¿no? Pero ¿qué creen? Dice, será culpable de juicio. Y se dan cuenta, cuando nosotros vemos en algún momento, ya sea una película, ya sea en la vida real, un tribunal donde hay un juicio, hay un juez, hay un acusador y hay un culpable que va a ser escudriñado precisamente por todo lo que ha hecho, y ese juez va a determinar lo que va a hacer con esa persona. Y aquí nos está diciendo, y cualquiera que se enoje será culpable de juicio. ¿Se dan cuenta hasta dónde trasciende delante del Padre una acción de enojo contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, contra quien está con nosotros, que nos ha hecho daño, que no queremos, que nos dicen que hagamos todo lo contrario? ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque tenemos al acusador, que dice que el acusador está detrás de nosotros como león rugiente viendo a quién devorar. O sea, él sí no pierde tiempo, él sí lanza los dardos y de continuo, así como si estuviera en una guerra campal. Y entonces ahí en ese momento está el acusador, está el acusado, pero también está el juez, y el juez es justo. Y el juez por eso va a determinar qué va a hacer con eso, porque dice que cualquiera que diga a su hermano fatuo será expuesto al infierno de fuego. Es decir, ese es el juicio de ese juez para ese hermano que dice, y cualquiera que diga fatuo, y quiere decir que cualquiera que le diga insensato, ¿saben qué? Hasta tonto. Y hay veces que nosotros decimos, pero no te dije gran cosa, solo te dije eres un tonto o eres una tonta, no te fijas cómo pasas. Pues aún de esa palabra tan sencilla que la vemos, dice que de esa palabra Dios hará un juicio, y el juicio es el infierno de fuego. ¿Se dan cuenta cómo nuestro corazón tiene entonces que estar dispuesto a hacer un esfuerzo sobrehumano para poder en realidad perdonar, pero de corazón, así desde lo más profundo de nuestro ser? Y dice, porque si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
La ofrenda, hermanos, no solamente nos limitemos a pensar que la ofrenda es venir y colocar el diezmo en un sobrecito y depositarlo en el alfolí. La ofrenda es tu servicio. ¿Estás dentro de la iglesia presentando tu servicio participando en algún ministerio? Si tú traes tu ofrenda, pero si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y la ofrenda es parte de un todo, es un servicio, es una ayuda en lo que tú estés haciendo. Y si aún tú dices, ay, bueno, pero en la iglesia no participo, pero ¿qué crees? Si trabajas, si tienes una familia, si tienes hijos, que muchas veces nosotros nos enojamos y nos molestamos por cómo nos contestan. Pero dice ahí, pero si tú tienes algo y te acuerdas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dice, deja ahí tu ofrenda, o sea, no me la presentes. Delante del altar deja tu ofrenda en ese momento y primero ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda a mí. Es decir, Dios no quiere ofrendas que tengan como trasfondo un corazón enfermo, un corazón lleno de falta de perdón, un corazón que no esté dispuesto a hacer lo que Dios te dice que hagas. Porque no puedes, como dice la palabra, no puede salir un manantial de agua dulce y uno de agua salada. Y ese manantial es nuestra palabra. Lo que nosotros hablamos es lo que nosotros previamente pensamos. Entonces Dios te dice, yo no quiero eso. Yo no quiero que tú vengas y aquí delante de la iglesia o como tú quieras, te presentes y digan, ay no, la hermana Rosy es pero bien amable, bien cariñosa, siempre da su ofrenda. No, es una persona que la tomo como ejemplo. Pero ¿qué sucede si yo vengo con ese corazón que no he perdonado, que no he ido a esa reconciliación con el hermano delante de Dios? No es aceptable. Venimos y nos engañamos a nosotras mismas y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y después nosotros decimos, pero ¿por qué yo oro tanto a Dios y le pido cosas para que Él me escuche mi oración y nunca veo que me la responda? ¿Qué sucede con Dios? O tengo que pedirle a alguien que ore por lo que yo necesito, porque ella sí la va a escuchar, porque ella sí lee la palabra, porque ella sí se porta. Pero ¿saben quién conoce el corazón de cada una de nosotras? Dios. Y nos engañamos y nuestras oraciones no son contestadas. Y nosotros batallamos y sufrimos. ¿Y saben por qué? No es porque Dios no las quiera contestar. Es porque, como dice aquí, si tú tienes algo, yo te estoy dando la orden de que primero vayas y te reconcilies con tu hermano y después vengas y me presentes a mí tu ofrenda, tu servicio, tu petición, tu anhelo, tu deseo. Pero primero ve y limpia todo lo que tú tienes que dejar atrás. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. Queremos ser como esas niñas que solamente están pide y pide y pide y pide, ¿no? No tenemos llenadera y queremos pedirle a Dios, bueno, como ya me concediste un buen trabajo, Dios, ahora concédeme un buen coche. Y si ya tengo un buen coche, Dios, ahora un buen viaje. Y si ya tengo un buen viaje, no, ahora quiero que me concedas una nueva casa. No quiero ya este departamento. Nos vamos como niñas a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Pero no estamos dispuestos a dar. Es muy importante que nosotros consideremos todo eso, porque dice la palabra en Miqueas 6, del 6 al 8, dice, se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arrullos de aceite. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Eso es lo que Dios te está pidiendo como ofrenda de tu vida, de tú como persona. Yo quiero de Jackie que ella venga, pero que dice hacer justicia. Y a veces tenemos la oportunidad de hacerlo y nos portamos injustas, porque decimos, híjole, pero es que eso, pero como se trataba de mi hijo, no, pues ¿cómo? O sea, mi hijo por sobre todas las cosas, aunque no tenga la razón. Porque yo tengo que ser una mamá justa, pero delante de Dios, ¿cómo está siendo vista? Y Dios dice, yo quiero solamente de ti que tú hagas justicia, amar misericordia. Pero ¿qué sucede cuando tienes que ayudarle, no sé, a tal hermana porque sabes que se ha quedado sin trabajo, porque tiene escasez, porque a lo mejor la despidieron, porque a lo mejor le pidieron donde vivía y tú tienes la oportunidad de ayudarla y sin embargo no lo haces? Y Dios te está diciendo, ¿y cuál es la ofrenda que tú vienes y me presentas? O sea, tampoco amas hacer la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso es algo que nos cuesta mucho. Simplemente cuando estamos en el momento de la alabanza y de la adoración, que decimos, humíllate de rodillas, y tú dices, no, porque se me va a ensuciar el vestido. No, porque ¿cómo me van a ver en esa posición de debilidad? No lo puedo hacer. Y hay veces que desde lo más pequeño no lo cumplimos, mucho menos en lo más grande. Humillarte ante tu Dios no solamente es una postura que los demás pueden ver, es también rendirte completamente de tu corazón para ofrecerte delante de Dios como esa ofrenda agradable ante sus ojos. ¿Eres olor fragante delante de Dios cuando tú vienes y presentas tu ofrenda? Ese olor fragante que cuando nosotros llegamos a la casa hasta compramos de esos perfumes que aromatizan la casa y decimos, ay no, qué rico huele aquí, no quiero, hasta respiro profundo. Creo que en el día no respiro profundo, pero en cuanto llego aquí y veo este olor, no me quiero perder nada. ¿Eres ese olor fragante delante de Dios cuando tú vienes y presentas tu ofrenda? ¿Verdaderamente Dios se satisface cuando tú vienes y te presentas delante de Él? ¿O sucede como cuando pasamos por Canal de Chalco, que decimos, me aguanto un minuto y que rápido se pase? Pero hay de nosotras si resulta que hay tráfico o que alguien chocó, porque decimos, no es posible, creo que ya hasta el estómago se me revolvió, ya quiero acabar con esto. Y muchas veces nosotros tenemos ese olor delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado el perdón que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer. Leía yo y guardé esta definición de perdón, si lo queremos ver de esta manera, porque ya sabemos que el perdón es rociar, verter, ¿no? Conceder gratuitamente, sin ninguna condición. Pero esta definición nos dice que el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia, o sea, de ofrecer algo inmerecido al ofensor que se ha arrepentido, liberándolo de la responsabilidad y buscando la reconciliación. ¿Sí entendieron más o menos cómo está esto? Que el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida. Es decir, que Dios te dice, ¿sabes qué? Ok, te hicieron cosas, tú no tenías nada que ver, tú no tenías nada que pagar, lo entiendo. Pero ahora que tú estás herida, ahora que tú estás maltratada, yo necesito que tú decidas perdonar, aplicar ese perdón. Ya no quiero que vengas y me digas, es que Dios me hicieron, me trajeron, me humillaron, me arrastraron, No, yo lo que necesito es que tú decidas en tu corazón perdonar, ofrecer esa gracia,
ofrecer a ese ofensor, porque muchas veces viene el ofensor y te dice, ay, ¿sabes qué? Que la verdad a lo mejor hasta le costó mucho y dice, pues me costó mucho, pero mira, quiero decirte que me perdones. Y tú te quedas y volteas a verlo y dices, o sea, ¿crees que con esa palabra ya resuelves todo lo que me hiciste? O sea, ¿crees que con ese perdón yo ya voy a hacer guanaguana contigo? ¿No te diste cuenta de todo lo que me hiciste? O sea, de todo lo que provocaste en mí. Pero viene esa persona, dice, arrepentida, y te da la oportunidad de que tú obtengas una reconciliación. Yo quisiera que nosotros nos pusiéramos a pensar cómo se porta Dios cuando nosotros venimos delante de Él y le decimos, Dios, perdóname. Si de verdad Dios también dice, ¿crees que con eso es suficiente? ¿Que yo te perdone? ¿Que yo me reconcilie contigo para que ahora yo ya vuelva a tener una nueva relación contigo? O sea, quiera tener esa relación. Porque es difícil que nosotros querramos tener una relación con alguien que nos ha lastimado y hasta decimos, entre más lejos, mejor. O sea, sí te perdono, pero ¿sabes qué? Allá de lejitos. Pero Dios te dice, yo necesito que tú tengas una reconciliación, porque tú has ofrecido un perdón, pero un perdón de corazón. Y hasta ahí nosotros podríamos decir, bueno, por lo menos vino, hizo el esfuerzo, se arrepintió y bueno, está bien, voy a considerar perdonarlo, está bien Dios, no quiero hacerlo, pero tampoco quiero estar mal contigo y como yo quiero que tú recibas como lo fragante mi vida, mi servicio, todo lo que yo tengo, lo voy a hacer. Pero ¿qué hay de aquel hermano que te ha hecho cosas o de aquella hermana o de aquel familia, hijo, no sé, quien tú quieras traer a la memoria, que no se ha arrepentido, que te ha hecho cosas pero que sin embargo te sigue haciendo todavía más cosas y nunca has visto que haya en su corazón ese deseo de lo que te dice aquí? Pero si él viene y se arrepiente, perdónalo. Pero tú dices, bueno, pero no veo que tenga la mínima intención de hacerlo. Entonces, para eso quiero llevarlas a esto. Quiero que vayamos al versículo de la Biblia que dice, Mateo 18 del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Permítanme más porque… Y esta parte nos va a hablar, ya voy en la última parte de esta enseñanza, y quiero terminar precisamente con esta historia, llevarlas a esta parte, y es la parábola de los dos deudores, para que nosotros nos demos cuenta de que en realidad esa es nuestra posición delante de Dios. Nosotros no tenemos cómo pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no tenemos ni nada que ofrecer delante de Dios para el perdón que Él ha otorgado a nuestra vida. Y esta parábola que el Señor Jesús nos deja escrito es precisamente para hacernos mostrar eso. Y dice la palabra así, versículo 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ustedes se han puesto a pensar en el día, en el momento en el que ese Rey de Reyes y Señor de Señores que nosotros proclamamos venga y nos llame a cuentas de lo que nosotros hemos hecho. Porque va a venir ese rey y dice que ese rey quiso ajustar
cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y dice que eso equivale a 216 toneladas de plata. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. O sea, este hombre aplicó misericordia, aplicó justicia. Justicia a lo mejor para sus ojos sí, porque decía, bueno, vengo a pedirte cuentas de lo que yo te di. Pero no aplicó la misericordia, porque cuando vio que no podía, entonces dice, ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Dice, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Cuántas veces hemos visto que es habitual eso? Cuando alguien tiene una deuda, dice, dame más días, te prometo que te voy a pagar, no te voy a quedar mal, lo voy a hacer, dame la oportunidad, mira, no me ha ido bien. Pero aquí dice que él pidió todo eso y cayó postrado, o sea, cayó humillado delante de ese rey, decirle, dame una nueva oportunidad. Y dice, y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Porque muchas veces nosotros hacemos hasta los cálculos y decimos, híjole, pero no me dan las cuentas. Pero nosotros decimos de dientes para afuera, pero mira, dame la oportunidad porque sí te lo voy a pagar. Pero sabemos a lo mejor muchas veces que esa deuda no la podemos pagar, ¿no? A mí en alguna ocasión me hicieron las cuentas de un lugar que estaba a mi nombre, pero que ya no lo trabajaba yo. Entonces las personas que se quedaron con ese lugar dejaron de pagar. Y cuando yo fui, porque estaba a mi nombre, pues aparecía yo como la deudora. Entonces me dijo esa persona, mira, si yo te hago la cuenta, con intereses, con esto, con lo otro, me hizo toda la suma, me dijo, debes como 100,000 pesos, ¿los puedes pagar? Y le dije, no. Y me dijo, no te preocupes, voy a ver la manera de que no los pagues, porque yo sé que es mucho, y yo sé que de alguna manera sí están las cosas a tu nombre, a lo mejor ignoraste que dejaron de pagar, pero ante esta persona tú eres la que debes, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la persona decía, se volvió impagable para ti, porque ahora ya es interés sobre interés, y aquí tienes esta deuda. Y dice que así pasó, y dice, pero aquel señor tuvo compasión y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, nada que ver, ¿verdad? Fue algo mínimo. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies como él ya lo había hecho anteriormente, le suplicaba lo mismo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso. Y aquí está la clave, él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Se dan cuenta cómo el tema del perdón es algo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que querer presentarnos verdaderamente con una actitud, como dice ahí, de juicio, humillándote ante tu Dios, ¿no? Eso es lo que Él espera de ti, y amar misericordia. Eso es lo que Él espera de ti. Entonces dice, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, entonces se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber hecho lo mismo? Y enfurecido,
Su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Y con esto creo que queda más que claro, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos, y no solamente a veces, nosotros siempre tenemos el perdón de parte de Dios. Cuando nosotros venimos en esa actitud, ¿no?, de arrepentimiento, y Dios aplica su misericordia y Dios aplica su perdón y nos da esa nueva oportunidad y nos dice, ok, queda saldado en ceros tu comportamiento, tu deuda, tu mal actuar, todo lo que tú decidiste hacer. Pero ¿qué sucede cuando entonces el hermano, a lo mejor el hermano, llámese a lo mejor hasta la pareja, el esposo, los hijos, quien tú quieras traer a memoria, viene y te dice lo mismo y tú simple y sencillamente dices como este siervo dice, y él no quiso y dijo, págame todo, ¿no? Porque no quiero hacerlo. Pero ¿saben qué? Que esa actitud de no querer hacerlo, lo único que hace es traer grandes consecuencias a nuestra vida, porque dice aquí que así el Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de corazón a quien nos ha ofendido. Y creo que en este momento es una buena oportunidad para que todas traigamos a la memoria esa parte que hemos venido cargando y que sabemos que es necesario que nosotros perdonemos, porque muchas veces a lo mejor hasta traemos cosas en contra de nuestros propios progenitores, ¿no? Y desde ese inicio ya traemos cosas que no queremos perdonar, porque decimos, no, es que los que son hijos y los que somos padres, siempre nuestros hijos dicen, es que tú tienes a tu preferido o tienes a tu preferida. Y aunque tú digas que no, eso es verdad, ¿verdad? Y ellos afirman, y entonces van guardando en su corazón ciertas cosas que no son buenas para nosotros. Y Dios nos dice en esta tarde, pero yo necesito que ustedes perdonen de corazón, así como mi Padre Celestial lo hace con ustedes. Y nosotros no podríamos ser perdonados si no es por medio de Cristo Jesús, su Hijo, porque no hay ningún acto, ninguna cosa agradable delante del Padre que no fuese el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.